Estamos ya en el cuarto domingo del tiempo ordinario. Y siguiendo la secuencia del Evangelio según San Marcos, asistimos a un episodio que forma parte de su anuncio programático, el primer milagro de Jesús en este Evangelio, que consiste en la victoria sobre el mal mediante un exorcismo. En este contexto, la gente no solamente asistirá a un hecho sorprendente, sino que tendrá los elementos para distinguir lo propio y distintivo de la identidad de Jesucristo con respecto a tantos otros maestros de la época. ¿Qué es lo que hace a Jesús diferente? ¿En qué consiste su enseñanza nueva, pronunciada además con autoridad? Hagamos el recorrido por las lecturas de este domingo y recordemos que la primera lectura y el salmo responsorial trazan el horizonte bíblico. El Evangelio será la cumbre. Primera lectura. La tomamos del libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículos 15 al 20. El libro del Deuteronomio recoge los últimos discursos de Moisés al pueblo de Israel antes de morir. Este libro, que tiene 34 capítulos, con una introducción y una conclusión narrativa, en el centro tiene estos discursos. Moisés les dice cómo tendrían que comportarse en la tierra de Canaán a la que están a punto de llegar. Ellos allí no deben adoptar las costumbres de los pueblos paganos, como la magia, la adivinación o la brujería, y mucho menos deben ir en búsqueda de otras divinidades. No deben caer tampoco en la incertidumbre, porque Dios no abandona a su pueblo. Dios les seguirá guiando y hablando como lo hizo a través de Moisés en el camino del Éxodo. Entonces Moisés, ya estamos en el capítulo 18 al final, les dice cómo será esa comunicación de Dios. Dios hablará siempre, siempre, por medio de profetas autorizados, no de gente embaucadora, y por eso no hay que buscar médiums, ni hechiceros, ni astrólogos, nada de eso. Más aún, Moisés particulariza la manera como Dios le hará llegar su palabra al pueblo. Anuncia que en el futuro Dios suscitará a un profeta como él en medio de sus hermanos. Pero pongámosle la lupa al texto. El pasaje tiene dos partes. Primero, la promesa de un nuevo Moisés que será la boca de Dios para el pueblo. Versículos 15 al 18 del capítulo 18. Y la segunda, el siguiente versículo 19 y 20, dos exigencias relacionadas con el gran valor que tiene la palabra de Dios. Por una parte, para el pueblo, la responsabilidad de la escucha. Al que no escuche le pediré cuentas. Pero para el profeta, la exigencia de la fidelidad en la transmisión de las palabras de Dios. No puede decir lo que Dios no ha dicho, ni tampoco puede hablar en nombre de otros dioses. Detengámonos en la primera parte, los versículos 15 al 18, donde se subraya que este profeta anunciado es, atención, semejante a Moisés. ¿Qué era lo que distinguía a Moisés? Ya lo había dicho antes el libro de los Números, en el capítulo 12, versículo 6. Los profetas recibían la palabra de Dios por medio de visiones y de sueños. Pero, pero, con Moisés, Dios tenía un trato diferente. Miremos el texto de Números 12:6. Dice el Señor: Moisés es de toda confianza en mi casa. Boca a boca hablo con él, abiertamente y no en enigmas, y contempla la imagen de Yahvé.
boca a boca y contempla la imagen de Yahvé. Este es Moisés. Dios con él tenía una relación directa. Y nosotros hoy leemos este texto porque Jesús es este profeta anunciado por Moisés. En tiempos de Jesús terreno, este pasaje del libro del Deuteronomio era releído desde una perspectiva escatológica. Quiero decir, se interpretaba como una profecía del último y definitivo profeta que inauguraría el tiempo final, el que vendría a anunciar la llegada del reino de Dios sobre la tierra. Además, de Jesús tenemos que decir que Él es la palabra de Dios en persona y por eso es a Él a quien tenemos que escuchar. Jesús es el auténtico Maestro, la boca de Dios para su pueblo. Pasemos a la segunda lectura. Es el Salmo responsorial. Salmo responsorial. Salmo 95. En conexión con con la primera lectura, concretamente la segunda parte de la primera lectura, la exigencia de la escucha de la palabra de Dios, nosotros en oración repetimos ahora una frase que es una invitación profética. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Esta frase que oramos en el Salmo responsorial como estribillo es el llamado para abrirse completamente ante un Dios que habla y guía. Fue así como Dios respondió ante la terquedad y la rebeldía del pueblo ante la palabra de Dios, mientras era conducido en el desierto. No eran gente dócil, eran tercos. Este Salmo 95 tiene un empaste litúrgico. Atención, este salmo acompañaba las antiguas procesiones de entrada en el templo de Jerusalén. Por eso es que la tradición litúrgica, tanto la hebrea como la cristiana, le han dado un lugar importante, colocándolo como invitatorio al comienzo de las oraciones del día. Precisamente en la entrada del templo, los sacerdotes hacían la invitación a los peregrinos que allí llegaban y que aguardaban expectantes la celebración. Les decían, vengan, cantemos gozosos a Yahvé, aclamemos a la roca que nos salva, entremos en su presencia, la presencia divina, dándole gracias, aclamándolo con salmos o con cantos. Versículos 1 y 2 de este Salmo 95. Y enseguida hacían la memoria, oigan, la memoria de las acciones poderosas de Dios en favor de su pueblo. Y en su parte central, el Salmo 95 repite la profesión de fe en la acción creadora de Dios y en sus continuas, permanentes, incansables intervenciones a lo largo de la historia de la salvación. El Dios creador también es el liberador que sostiene a su pueblo y lo cuida como un pastor a su rebaño. Como dice el Salmo en el versículo 7, porque Él es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo, el rebaño que Él guía. Pero de repente tenemos un giro. Este bello repaso histórico, segunda parte del Salmo, se convierte en un duro, durísimo examen de conciencia para el presente. Versículos 8 al 11. Al evocar el camino del Éxodo en el que el pueblo nació gracias a la liberación de Egipto, se hace notar cómo, a pesar de las tantas y continuas manifestaciones del poder de Dios, la gente no hacía sino criticar y criticar una y otra vez tanto a Dios como, pobrecito, a su vocero Moisés. Tenemos el despliegue de toda una gama de rebeldías. Se recuerdan sobre todo dos, la de Masá,
término hebreo que significa tentación, y que está narrada en el capítulo 17, versículos 1 al 7 del libro del Éxodo, y la de Meribá, contada en Números 20, 2 al 13. Pues bien, ante este pueblo que Dios ha amado tanto, se expresa el dolor. Tenemos una expresión muy fuerte, casi asqueada, ante la dureza de corazón del pueblo. Y se plantea la pregunta, ¿ustedes van a hacer lo mismo? ¿Van a seguir criticando a Dios y a su mediador Moisés? Con nuestras palabras podríamos decir, escuchen lo que ahora, hoy, el Señor tiene para decir. Confíen en el verdadero y definitivo profeta. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Pasemos ahora sí, a la segunda lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículos 32 al 35. Se le da continuidad a la lectura semicontinua que venimos haciendo desde hace ya 15 días de la primera carta a los Corintios. Recordemos, la segunda lectura en la liturgia, en los primeros domingos de este ciclo B, retoma pasajes escogidos de los capítulos 6 al 10 de la primera carta a los Corintios. Y no tiene necesariamente relación con la primera lectura ni con el Evangelio. No necesariamente. El próximo año, ciclo C, retomaremos en el capítulo 10 y llegaremos hasta el final de esta carta. Bueno, ¿y qué es lo que tenemos hoy? El punto central es este. Un cristiano es uno que construye una relación fuerte con Dios en la persona de Jesucristo. Como dice Pablo, un trato asiduo, ojo, asiduo con el Señor sin distracciones. Esta es la gran exhortación de la segunda lectura. Pero contextualicemos rápidamente. Este capítulo 7 de la primera carta a los Corintios se ha detenido en problemáticas propias de la vida matrimonial. Además, ha tratado el tema no solo por razones morales, sino ante la inminencia de la venida del Señor, de la llegada del tiempo final. Por eso decía, bueno, cada uno quédese como está. Y Pablo saca las consecuencias y subraya cómo la persona no casada puede dedicarse con mayor libertad y de manera total al Señor. Pablo repite el término, el verbo merimnao, el verbo griego merimnao, preocuparse, que connota esa agitación interna que se genera dentro de una persona frente a las tareas que le apremian o los compromisos adquiridos. Te ocupa. Pablo invita a vivir en libertad frente a preocupaciones. Esta es una tecla que él repite en este texto. Libertad frente a preocupaciones mundanas. ¿Y para qué? Pues para enfocar el corazón en la grandeza del vivir preocupados. Esa debe ser la verdadera preocupación por las cosas del Señor, como dice el versículo 32. Vivamos preocupados por las cosas del Señor, de cómo agradarle al amado. Es importante recordar que Pablo le está hablando a una comunidad del contexto griego y que había movimientos filosóficos como los cínicos, los epicúreos, los estoicos, y que los cínicos, así se llamaba, era un movimiento de un grupo, una corriente de pensamiento, ellos decían, ellos despreciaban el matrimonio. ¿Por qué? Ellos decían, no, uno tiene que enfocarse en aquello que le ayuda a la realización personal. Un matrimonio es un estorbo, ¿no? Podemos tener a mi novios, con las relaciones sexuales se resuelven de otra manera, pero no compromisos con otros que me saquen de mi propia realización. Ellos decían eso. Y por eso Pablo va a hablar como habla. Cuando Pablo dice que esto no es que esté de acuerdo con los cínicos, ¿no? Está diciendo cuál es la verdadera causa. ¿Qué es lo que realmente, cuál es el motor interno de un discípulo de Cristo? Y ojalá en su mismo matrimonio pueda encontrar ya la forma, no un obstáculo, sino al contrario,
un apoyo para vivir juntos la entrega al Señor. Hay que tener muy presente esto. Pablo dice esta enseñanza a una comunidad en la que había un gran número de matrimonios. Y él dice, no para tenderles un lazo, o sea, no para enredarlos, sino para recomendarles un compromiso mayor, versículo 35, en el que no haya división, en el que se apunte hacia la unidad interna del vivir en santidad de cuerpo y espíritu en función de Dios. Esa es la enseñanza. Y entonces Pablo insiste, como ya lo ha hecho antes, y volverá a hacerlo, que el matrimonio es una realidad buena, muy buena, contrario a lo que decían los cínicos. En la carta a los Efesios dirá, es un gran misterio. Eso es un gran valor. Por lo tanto, Pablo no demerita el matrimonio, sino todo lo contrario. Sin embargo, también, y esto es lo que ahora señala, muestra que la condición celibataria tiene un gran valor y por eso elogia este estilo de vida. Y atención, mis queridos amigos, no se trata de una soltería libre de compromisos, como decían los cínicos, sino todo lo contrario, de una consagración total al Señor, que te lleva a vivir en profundidad la comunión con Él, sin ningún otro amor u oficio que entren en competencia. Por eso dice sin división. Lo que se busca es contar con toda la disposición que sea necesaria para escuchar y obedecer la voz del amado. Y llegamos al Evangelio, la cumbre. El Evangelio, Marcos capítulo 1, versículos 21 al 28. Siguiendo el hilo narrativo del Evangelio según San Marcos, entramos en una serie de episodios que en su conjunto corresponden a lo que se ha denominado un día en la actividad misionera de Jesús. Capítulo 1, versículos 21 al 39 de Marcos. Se trata de una jornada típica, eh, característica de Jesús ambientada en la ciudad de Cafarnaúm. Tenemos un recorrido pausado y atento por las 24 horas de un día misionero de Jesús. ¿A dónde va? ¿Con quién habla? ¿Qué hace? En el arco de 24 horas. Y en él podemos descubrir aspectos característicos de su misión y podemos apreciar cómo se despliega la novedad del reino de Dios en sus gestos. Pongámosle atención a los puntos esenciales del primer episodio de este día misionero de Jesús. Capítulo 1, versículos 21 al 28. Una vez que Jesús ha llamado a los primeros discípulos, Evangelio del domingo pasado, Jesús entra junto con ellos en la sinagoga el sábado, se entiende, por la mañana. Recordemos, Jesús ya no vive en Nazaret, que era una aldea por la que no pasaba casi nadie. Jesús se había trasladado a una ciudad por donde circulaba mucha gente. Era un puerto de pescadores en el lago de Galilea, en la ribera del lago. No era tan grande, pero sí el centro del comercio del pescado. Y aquí confluían los pescadores del lago para traer la mercancía y la gente de muchos lugares pues, para adquirirla. Por tanto, había una cierta afluencia, un movimiento diario que convertía a Cafarnaúm en el puesto ideal para que Jesús hiciera circular prontamente la buena noticia que anunciaba. Bueno, y Jesús entra en la sinagoga con autoridad. Ese es el tema del Evangelio. Desde el inicio, el narrador nos dice lo esencial. Miremos los versículos 21 y 22. Jesús se puso a enseñar y la gente quedaba asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Podemos notar la estructura del texto. Atención.
Al principio y al final, versículo 22 al inicio, versículo 27-28 al final, podemos notar que se subraya la autoridad de la enseñanza de Jesús. En el centro, versículos 23 al 26, tenemos un exorcismo que deja ver cómo es esta autoridad de Jesús. Es evidente que Jesús es reconocido como un maestro, pero, cuidado, no como un maestro más. Lo acogen tranquilamente en la sinagoga y le permiten enseñar. Didasco, se dice en griego. Conocemos el término en español. De ahí viene didáctica. Didasco, enseñar. Y su enseñanza, en griego didaje, despierta la admiración de la gente. Aquí el Evangelio tiene el término ekpleso, que significa quedar fuera de sí. La gente quedó estupefacta. La gente queda maravillada porque este maestro se presenta como uno que tiene autoridad y no como los maestros de la ley, los gran Mateus, se dice en griego, los cuales se limitaban a repetir las enseñanzas de los anteriores maestros, bueno, con algún mínimo aporte. Todo escriba, maestro de la ley, gran Mateus, repetía lo que había aprendido y apoyado en la autoridad de sus maestros, repetía siempre las mismas cosas. Y la gente, pues bueno, escuchaba y escuchaba, pero la enseñanza entraba por aquí y salía por acá. Jesús, en cambio, es inédito, sorprendente, novedoso, original. Dice y hace cosas que generan asombro. ¿Por qué? Porque la gente ve la transformación, ve el efecto, el impacto del poder de la palabra de Dios en la escritura. No son simples enseñanzas que la gente repite y dice, no, esto ocurre. Y vemos que Jesús habla y actúa con autoridad propia, no citando a ningún maestro. Ocurre entonces algo extraordinario. Jesús habla a una persona poseída por un espíritu impuro. Bueno, la cuestión es interesante. Más bien, mientras Jesús habla, una persona poseída por un espíritu impuro lo interrumpe, le interrumpe la predicación y le dice, yo te conozco, yo sé quién eres, has venido aquí para destruirnos, para arruinarnos. Yo sé quién eres, el santo de Dios. Versículos 23 y 24. Y Jesús no dialoga con el diablo. Simplemente, Jesús no le pone conversación al diablo, ¿eh? Jesús al mal. Simplemente va al punto, le da una orden, le habla directamente al espíritu que domina al hombre, con una orden. Cállate y sal de él. Versículo 25. Y el espíritu, estremeciendo, sacudiendo a este hombre, sale. Versículo 26. La palabra de Jesús tiene autoridad. Lo que él dice ocurre. Y esto es lo que se pone en primer plano, la autoridad. En griego se dice exousia, 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 la exousia, la autoridad de Jesús. La gente queda maravillada. Este sí que es un maestro. Miremos el versículo 27. Todos quedaron pasmados, de tal manera que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Una doctrina nueva expuesta con autoridad. Da órdenes incluso a los espíritus inmundos y le obedecen. Aquí está la fuerza y la autoridad de la enseñanza de Jesús. La palabra de Jesús tiene potencia, poder, y lleva a cabo lo que pronuncia. No es solamente uno que habla, no, él hace lo que dice. Lo que él dice sucede. Es autoritativo, en el sentido de acreditado, capaz, fidedigno. Bueno, no es autoritario, ¿eh? Que sería algo diferente. Alguien que se impone ante los demás, dejando generalmente amargura y que al final no es convincente. No, no es por ahí. Una persona con autoridad convence, conquista, sabe verdaderamente lo que quiere y logra que las personas reciban sus palabras.
Y cuidado, mis queridos amigos, aquí no se refiere solamente a la autoridad moral de Jesús, a su coherencia, que podemos dar por descontado. Aquí se refiere a algo mucho más de fondo. Es el poder de la palabra de Jesús. Donde predica Jesús hay transformaciones. La gente no sale igual de la predicación. Jesús es más que un repetidor de doctrinas, de lo ya dicho. Con Jesús la palabra que resuena en su boca tiene el efecto esperado. Genera transformaciones constatables. Y la más importante, Jesús vence el mal. Jesús expulsa el espíritu del mal. Libera a las personas de los condicionamientos que no les permiten vivir con libertad su proyecto de hijos de Dios. Jesús inaugura el éxodo definitivo, conectando con el anuncio que escuchamos en la primera lectura, podríamos decir, el Señor está hablando ahora. Dejémonos sorprender. No seamos como el pueblo rebelde del desierto, sino como la gente de Cafarnaúm que reconoció al Maestro que tenía autoridad. Ojalá escuchemos hoy su voz.